La Biblia es un libro lleno de misterios y simbolismos ocultos que ha intrigado a estudiosos y a creyentes durante siglos. Pero, ¿sabías que muchas de sus historias no solo relatan eventos pasados, sino que también esconden mensajes proféticos y conexiones sorprendentes entre el Antiguo y Nuevo Testamento? Prepárate para ver y estudiar la Biblia como nunca lo habías hecho antes. Antes de seguir con el video, te invito a que te suscribas al canal, toques la campana y active todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Continuemos. La tipología puede definirse como el establecimiento de conexiones históricas entre determinados hechos, personas o cosas del Antiguo Testamento, conocidos como tipos, con hechos, personas o cosas del Nuevo Testamento, conocidos como antitipos. Pero estas conexiones no se efectúan arbitrariamente, ni son producto de la fantasía humana, sino que corresponde al desarrollo de la revelación progresiva y divina de Dios, quien dispuso los elementos típicos del Antiguo Testamento, de modo que entrañaran y prefiguraran las realidades que se manifestarían en los tiempos del Nuevo Testamento. En un sentido técnico, la tipología es parte legítima del estudio de la palabra de Dios, que tiene que ver con todo lo relacionado a los tipos y símbolos divinamente dispuestos en las Sagradas Escrituras. Si hacemos un análisis de la tipología, podemos decir que la tipología es 1. El establecimiento de conexiones históricas entre elementos del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, donde resalta que los antitipos pertenecen al Nuevo Testamento y son prefiguraciones de elementos del Antiguo Testamento. 2. La tipología tiene un carácter no arbitrario, donde se enfatiza que estas conexiones no son producto de la imaginación humana, sino parte de la revelación progresiva y divina de Dios. Es por medio de la tipología que podemos ver que Dios mismo dispuso los elementos del Antiguo Testamento para que prefiguraran realidades futuras en el Nuevo Testamento. 3. En la tipología encontramos disciplina al estudiar la Biblia. La tipología es fundamental en el estudio de la palabra de Dios. Su objeto de estudio son los tipos y símbolos en la Biblia, los cuales son dispuestos, como hemos dicho, por Dios mismo, los cuales tienen que tener una conexión entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Dentro de este entorno encontramos que la tipología bíblica es útil en varios aspectos dentro del estudio y del aprendizaje de la palabra de Dios. Algunas de sus principales funciones y beneficios son: número 1, comprender la continuidad entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Esto nos ayuda a ver cómo los eventos, personas y símbolos del Antiguo Testamento prefiguran y apuntan a Cristo y a su obra redentora. Ejemplo, el sacrificio de Isaac en Génesis capítulo 22 es un tipo de la muerte de Cristo en la cruz. 2. La tipología nos enseña a profundizar en el estudio de las Sagradas Escrituras. La tipología nos permite interpretar la palabra de Dios de manera más completa, entendiendo que ciertos relatos no solo tienen un significado histórico, sino también profético. Ejemplo, el Cordero Pascual en Éxodo capítulo 12 representa a Jesús como el Cordero de Dios, el cual tiene relación con Juan 1:29 que dice: He aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. 3. La tipología nos confirma la inspiración y unidad
que hay en la palabra de Dios. Al ver la armonía entre ambos testamentos, se fortalece la fe en que la Biblia no es un conjunto de libros desconectados, sino una revelación progresiva de Dios. 4. En la tipología encontramos edificación espiritual y práctica. La tipología nos enseña lecciones espirituales aplicables a la vida cristiana. Ejemplo de ello es el éxodo del pueblo de Israel de Egipto. Es un tipo de salvación en Cristo donde el creyente es liberado del pecado y llevado a una nueva vida en Cristo. Esto concuerda con 2 Corintios 5:17 que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y 5. La tipología ayuda a interpretar correctamente las profecías mesiánicas y doctrinas fundamentales como la salvación, la gracia y el juicio. La tipología es una herramienta valiosa que nos ayuda a comprender mejor la revelación de Dios, a fortalecer nuestra fe y aplicar principios espirituales a nuestras vidas. Estamos pues ante un tema amplio, profundo y enriquecedor de la palabra de Dios. Te invito a navegar conmigo y que nos sumerjamos en el mundo de la tipología bíblica y exploremos juntos este tema tan enriquecedor y edificante de la palabra de Dios. Igualmente te invito a que te suscribas a mi canal para que aprendamos juntos de la palabra de Dios. Si te gustó el video, regálame un me gusta y comparte este video. En mi próximo video hablaremos de los tipos y antitipos. Veremos sus definiciones y sus diferencias. No te lo pierdas porque va a estar interesante. Bendiciones para todos en el nombre poderoso de Jesús.